Nosotros nos quedamos en la lección anterior haciendo un pequeño repaso y desde dónde venimos, en donde Moisés recibe los 10 mandamientos, donde nosotros estudiamos cómo recibe los primeros decálogos de alguna manera, los pilares fundamentales de la ley del Señor. Eso está en Éxodo capítulo 20. Habíamos visto en Éxodo 19, habíamos estudiado la teofanía de Jehová, en donde se manifestó desde el monte Sinaí. Y en Éxodo capítulo 20, iniciando desde el versículo 1 en adelante, estudiamos cómo el Señor entrega, por lo tanto, los 10 mandamientos. Y que por supuesto son 10 mandamientos que tenían que ser esos, porque había una necesidad de dos cosas fundamentales. Primero, de poder manifestar la relación que iba a tener el Señor con su pueblo en términos de divinidad y de ser el único Dios permitido, diferenciándolo de Egipto y de cualquier otra nación futura que ellos van a conocer. Y segundo, eran necesarios porque el pueblo también tenía que aprender a cómo relacionarse entre ellos en términos legales y en términos de la vida cotidiana. Por eso que estudiamos que los 10 mandamientos tienen una forma de dividirse, en donde los primeros 4 mandamientos es la relación vertical con Dios, la relación que tenemos con Dios y cómo nos relacionamos con Él. Y los otros 6 mandamientos eran mandamientos más bien horizontales, es decir, cómo nos relacionamos con la comunidad, con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros vecinos. Y después de eso, entre el capítulo 20 y el capítulo 23, se entregó lo que se le conoce como el libro del pacto, porque Moisés vuelve a subir al monte Sinaí y recibe ya más instrucciones todavía que vienen primeramente a profundizar los 10 mandamientos y por otra parte agregar algunas cosas nuevas. Y ya no es la parte solamente espiritual, sino que como leímos en la clase anterior no estudiamos el libro del pacto completo, es una gran cantidad de leyes y el objetivo de este estudio, de esta pequeña serie que hemos estado teniendo, pequeña serie, ya sé cuánto tiempo ya llevamos estudiando esto, pero un buen tiempo. Pero desde que empezamos este estudio era más que nada un análisis histórico, ¿cierto? Le hemos dado un análisis muy histórico, muy de relato, de poder ver lo que acontecía paso a paso y colocar las historias dentro de un gran contexto. Por eso es que no nos detuvimos en analizar el libro del pacto, pero sí hicimos un resumen de unos 15 minutos a 20 minutos en donde resumimos algunas leyes importantes para darnos una idea de, bueno, en qué consiste efectivamente el libro del pacto y por otra parte que eran leyes muy cotidianas, eran cosas que el pueblo necesitaba desde detalles tales como o desde lo macro, primero, desde lo macro, por ejemplo, no a las hechiceras, no a tener otros dioses, otras fundiciones, hacer monumentos que tengan gradas, por supuesto, o intervenir los monumentos para que no tengan figuras de dioses o figuras idolátricas, hasta lo micro, como estudiamos por ahí, de que si el buey se me cae o se me escapa a la tierra del vecino, o si yo, o por cosas de la vida, el buey llega frente a mi casa y es de mi enemigo, ¿qué tengo que hacer con él? Son cosas desde lo religioso hasta lo cotidiano. Entonces, el capítulo 24 que estamos enfrentando en este estudio es la ratificación del pacto, es decir, por segunda vez, Jehová, por intermedio de Moisés, le va a preguntar a su pueblo si están de acuerdo o no con las leyes. Porque primeramente el pueblo estuvo de acuerdo cuando el Señor les dice, bueno, yo les voy a dar una ley y ustedes tienen que estar de acuerdo en tomarla. Y ellos estuvieron de acuerdo sin antes haberla leído, ¿verdad? Sin antes haberla estudiado. Pero ahora, pero ahora vamos a ver cómo se entrega, por lo tanto, la ley, se lee la ley como tal, y ahora el pueblo ya teniendo conocimiento de la ley en su totalidad, o al menos de lo que es el libro del pacto y de los 10 mandamientos, el pueblo va a poder tomar una decisión con justo juicio, conociendo todo el detalle y sabiendo, por lo tanto, qué es lo que está aceptando. Así que lo que vamos a ver hoy día es la etapa final del establecimiento del pacto entre Jehová e Israel. Así que vamos a empezar leyendo el capítulo 24.
Estoy cerrando las ventanas porque mi señora también cerró otra ventana porque empieza a haber ruidos externos y pueden desconcentrarnos un poco. Ahora sí. Éxodo 24. Comenzamos la lectura. Dice así. Dijo Jehová a Moisés. Sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Cómo comienza este relato? Tenemos, por supuesto, la presencia en el versículo 1 que Moisés está llamando a que se acerquen al monte, él, ¿verdad? Por una parte, Aarón, Nadab y Abiú, que eran sus dos hijos. Recordemos que Aarón tiene 4 hijos, ¿ok? Tiene 4 hijos, los dos, ¿verdad? Entendiendo que Nadab es el primogénito, normalmente la escritura cuando lo coloca primero, por un tema de orden de nacimiento, Nadab es el primogénito y el segundo es Abiú. Y les pide que junto con eso se acerquen 70 de los ancianos de Israel. Dos cosas interesantes en este versículo. Primero, sabemos lamentablemente el drástico final y terrible final que tuvo Nadab y Abiú. Cuando tuvimos las lecciones de Levítico, cuando llegamos al capítulo 8 y hasta el capítulo 10 de Levítico, estudiamos cómo se inicia el sacerdocio, se inaugura de una forma maravillosa, donde cae fuego del cielo para poder inaugurar el sacerdocio, y en ese mismo día muere trágicamente Nadab y Abiú. Un fuego que había por una parte del día había santificado, ahora un fuego estaba castigando a Nadab y Abiú, y fueron sus dos hermanos, los otros dos que quedaron, Eleazar y Timar, si no me recuerdo, porque me estoy equivocando en el nombre, fueron los que efectivamente tomaron el rol de Nadab y Abiú, y Eleazar quedó como una especie de primogénito, ¿no? Quedó a cargo y fue el sucesor natural de Aarón cuando ya Aarón estaba más anciano. Y junto con eso también pide que Moisés llame a 70 de los ancianos de Israel. Recordemos que los ancianos de Israel ya los habíamos visto en la historia, cuando Moisés vuelve junto con Aarón. Recuerden que Jehová le dice a Aarón que se encuentre con Moisés en el desierto, en Éxodo 3, Éxodo 4, y ellos se acercan y llegan donde los ancianos, y Moisés cuenta todo lo que le sucedió en el desierto. Recuerden que el Señor le había dado también unas pruebas para que los ancianos le creyeran, y efectivamente los ancianos creyeron de que Jehová se le había aparecido en el desierto. Fue una evidencia en el inicio del ministerio de Moisés. Pero lo que pide el Señor es elegir 70. Y los ancianos son las personas, probablemente son una especie de patriarcas, son personas que por su edad también tienen mayor sabiduría. ¿Por qué 70? Sabemos que en la Biblia los números no son al azar. Por un lado tenemos el número 7, que es el número de la perfección. Tenemos el número 10, que es el número de lo completo. Por lo tanto, que se elijan 70 no es al azar, son números que son completamente bíblicos, los encontramos siempre en las escrituras. Pero como siempre, Jehová quiere darle mayor validez a Moisés en toda esta historia, porque vemos en el versículo 2 que solamente Moisés se iba a poder acercar, pero ellos no iban a poder acercarse. Y como nos imaginamos un poco la escena, estaba Moisés al frente, Aarón, Nadab y Abiú, después estaban los 70 ancianos y después estaba todo el pueblo. Tuvieron que acercarse nuevamente al monte para poder escuchar, ¿qué cosa? Según el versículo 3, todas las palabras
que Jehová le había dicho, todas las leyes que el Señor le había entregado. ¿Cuáles son esas leyes? Ya tenemos los 10 mandamientos y ya tenemos el libro del pacto, ¿ok? Son dos cosas que se están leyendo en este momento y las lee completa. Nosotros hicimos el resumen en la clase anterior, pasamos muy rápido por ahí, pero Moisés leyó palabra por palabra todas las leyes, todos los decretos, y ahora el pueblo, por lo tanto, puede aceptar teniendo conocimiento de lo que se le está entregando. Primero aceptaron por temor al Señor, ¿verdad? Cuando vieron los terremotos, el humo en el monte Sinaí, y ahora están aceptándolo de manera consciente, utilizando no tanto la emoción y el impacto, sino que el raciocinio, la razón, el análisis, y cómo esas leyes eran buenas para ellos. Y es así como en el versículo 3 el pueblo respondió. No sé si fue al mismo tiempo, no especifica el versículo, pero sí quizás Aarón o los ancianos también representaban al pueblo y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Nadie dijo esto sí, esto no, sino que dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Por lo tanto, lo que hizo Moisés en el versículo 4 fue escribir todas las palabras de Jehová. Y ya nos hemos dado cuenta de que se escriben libros. Ya han aparecido acá en esta serie de estudios de que se escriben libros en papel en ese momento, ya tenían la posibilidad de la escritura, y Moisés escribe en papel todas estas palabras. Recordemos que los 10 mandamientos todavía no están en piedra, ¿ok? Todavía no están escritos en piedra, todavía están escritos en papel. Después van a pasar a ser escritos en piedra. Por lo tanto, lo que está escribiendo aquí Moisés, tanto los 10 mandamientos como el libro del pacto, los está escribiendo en papel para dejarlo por escrito. Y dice que a la mañana edificó un altar al pie del monte, según el versículo 4, y con 12 columnas, según las tribus de Israel. Después de los sacrificios que se iban a hacer en este evento de cerrar el pacto, el altar con los pilares quedaría como un recordatorio del evento que había tenido lugar en el Sinaí. Ya nos hemos dado cuenta de que los judíos, crean muchos monumentos, muchos altares recordando eventos importantes, y esta es una ocasión importante. Yo creo que Éxodo 24 es un capítulo muy potente porque así como Éxodo capítulo 20 es la entrega de los mandamientos y es un capítulo pilar para los judíos, también Éxodo 24 es muy importante porque se firma el pacto. Eso es lo que vamos a ver acá. Vamos a ver cómo se firma, en vez de firmar un documento, esto se va a firmar de manera muy simbólica, en donde, por supuesto, está acá este altar, que insisto, es un lugar para recordar, no es idolatría, no hay ninguna figura de animal ni nada del cielo ni debajo de la tierra. Y junto con eso hay 12 columnas que representan las 12 tribus de Israel. Es decir, Moisés lo que está haciendo acá es que el altar queda como recordatorio de que toda la nación representada en las 12 tribus de Israel estuvo aquí presente. Y las 12 tribus de Israel, igual como esas columnas, de pie, ¿cierto? De pie mirando al monte. Yo me imagino a las 12 columnas mirando al monte, algo que me imagino yo en mi mente porque me hace sentido de que tiene un simbolismo de que estás de pie y estás erguido, de aceptar, por supuesto, las leyes del Señor, representado en estas 12 columnas que son las 12 tribus de Israel. Y dice que mandó en el verso 5 a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Todavía los sacrificios de paz no están registrados. Todavía no aparece esto. Esto aparece en el libro de Levítico, aparece un poco más adelante. Pero como Moisés escribe esto de forma retrospectiva, Moisés explica a la gente que está leyendo la historia que eran sacrificios de paz o al menos iguales a como la gente los practica ya en el tiempo en que se está escribiendo esta historia. Y manda a jóvenes a realizar el sacrificio. ¿Por qué a jóvenes? ¿Por qué no a sacerdotes? Vuelvo y digo, porque los sacerdotes todavía no estaban iniciados, todavía no se entregaban las instrucciones para ellos. De hecho, las instrucciones de Aarón y de la tribu de Leví, como la tribu que se iba a dedicar al sacrificio o al trabajo del Señor, eso está más adelante del libro de Éxodo. Está en Éxodo, pero está más adelante del capítulo 24. Estamos hablando del capítulo 30, capítulo 32, por ahí.
Entonces, por eso como todavía esto no está armado en términos de sacerdotes, lo que está sucediendo acá es que Moisés llama a los jóvenes de los hijos de Israel. Algunos plantean de que probablemente se refiere a los primogénitos, algunos comentan, ¿no? Que probablemente hayan sido los primogénitos, los más jóvenes quizás, para realizar este ejercicio. Y también lo que me llama la atención es que Moisés también incluye a los jóvenes dentro de esta ceremonia. Quizás haciendo como un paréntesis aplicativo de ese versículo en términos macro, de que en nuestras iglesias también siempre hay líderes en las iglesias, ¿no? Si no hay ancianos, siempre hay personas, y digo líderes no en un concepto de un título, sino que me refiero a personas que tienen un liderazgo innato y que el Señor le ha dado esa habilidad para poder trabajar en la congregación. Y es muy importante que aquellos que tienen estos liderazgos o son ancianos en las iglesias, inviten también a los jóvenes a participar en las acciones que son importantes y no dejarlos fuera. Como dice el hermano Efraín Pérez, es el semillero, son los que vienen a continuación. Por lo tanto, es un ejemplo que también Moisés aquí lo está haciendo. Moisés está llamando a los ancianos por un lado, pero por otro lado son los jóvenes, como dice este versículo, que se dedicaron a generar todos estos sacrificios. Como estaba comentando anteriormente, al parecer, antes de que hubiera un sacerdocio oficial de Israel, los hombres jóvenes sirvieron en una capacidad sacerdotal, oficiando en la ofrenda de los sacrificios. Así que fueron ellos los que se dedicaron a realizar todos los sacrificios en ese momento. Y lo que hace Moisés, por favor, no pierda esto de vista, porque dice el verso 6 que Moisés tomó la mitad de la sangre y una la puso en tazones y la otra la esparció sobre el altar. Pero la que puso entre tazones la va a utilizar más adelante. ¿Ok? Entonces la mitad dice que la esparció sobre el altar que estaba construido al lado de los 12 columnas y puso otra en tazones. Así que guardó algo de la sangre que va a utilizar después. Oye, esto ha sido interesante. Hemos estado 17 minutos o casi 15 minutos hablando de 6 versículos. Hay mucha información acá para irnos imaginando cómo fue sucediendo este momento tan importante en donde el pueblo va a firmar. El pueblo aquí está firmando. Recuerda ese concepto de firmar. Pero la forma de firmar es una forma religiosa, una forma distinta. Versículo número 7. Este versículo ya lo habíamos leído para hablar del concepto del libro del pacto, que por eso se le conoce así a la sección que va de Éxodo 20 a Éxodo 23. Se le conoce como el libro del pacto. Entonces dice el verso 7. Voy a tomar agüita porque si no ese día después le llama la atención que yo no tomo agua, así que voy a parar un ratito. Verso 7 dice, y tomó el libro del pacto. ¿Verdad? Ya es un libro porque si volvemos un poquito atrás, en el versículo 4, ahí se convierte el libro, porque dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Porque entonces al momento en que la escribe, la tenemos ahora. Vuelvo al verso 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuevamente. Verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Analizando esta información, tenemos en el versículo 7 y en el versículo 8 dos conceptos que se refieren al pacto, que es el libro del pacto por un lado, y tenemos también algo que dice Moisés en sus palabras, que la sangre que está tomando también le llama la sangre del pacto. Recordemos que en la antigüedad, y estoy aquí recordando la época patriarcal con Moisés, cuando Jehová le promete, perdón, no Moisés, Abraham, cuando Jehová le promete a Abraham una descendencia. ¿Se acuerdan ese evento en donde el Señor le pide a Abraham de que parta animales, los coloca uno al lado del otro, los animales partidos por la mitad?
sigo con Moisés. Abraham empieza a caer en sueño y es porque Jehová le produce ese sueño. Y en la antigüedad normalmente las personas cuando hacían un pacto pasaban las dos personas en medio de la sangre. Era una forma de hacer un pacto en la antigüedad. Pero el pacto que hace Jehová con Abraham es un pacto unilateral, porque solo el que pasó por intermedio de los animales fue Jehová como una columna de fuego. Interesante la columna de fuego porque se vuelve a repetir acá en el libro de Éxodo. Pero Abraham no pasa por ahí, porque es un pacto unilateral. Es donde es Jehová el que hace el pacto y no necesita otro que cumpla o no cumpla, porque Jehová es el que va a cumplir el pacto independiente de cómo sea el pueblo. Él va a cumplir una promesa y no necesita otro para adquirir esa promesa. Entonces, tomando eso, lo que está sucediendo acá es algo muy similar, en donde en la antigüedad se tomaba la sangre normalmente de animales para poder generar acuerdos o pactos importantes. Por eso es que, entendiendo ese contexto, en el verso 8 dice que Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y les dijo, he aquí qué cosa, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esto no es el pacto que hizo el pueblo con Jehová. Comprendamos nuevamente el mismo concepto que sucedió con Abraham. No es un bipacto, si estoy inventando quizás la palabra, no es de dos personas. Este es un pacto unilateral, perdón. El pueblo acepta y es Jehová el que hace el pacto. Por eso dice que aquí está la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Así que esto es algo que Jehová está haciendo de forma, como bien digo, unilateral. No entendamos la palabra unilateral como un concepto negativo, sino que entendámosla como que tiene una sola dirección y que no necesitas del otro para que el acuerdo se genere. Este acuerdo es 100% de parte del Señor. Un comentario sobre esto, en un comentario de un libro que se llama el libro de Éxodo, el comentarista dice que la sangre del pacto que está aquí mencionada crea una solidaridad entre las dos partes. Se deriva de reconocer que la sangre es el elemento inconfundible que hace posible la vida. Así Israel ahora comienza una nueva vida de obediencia representada por el sacrificio, el libro del pacto y la sangre del pacto. Claro, siempre que hablamos de sangre, entendemos que ahí está la vida. De hecho, recordemos que en el libro de Levítico, en los primeros capítulos, se genera la ordenanza de que el pueblo de Israel no podía comer sangre, entendiéndose sangre de que cuando ellos sacrificasen a un animal, tenían que dejarlo sobre una piedra lisa para que toda la sangre escurriera y después podían comerse el animal o sacrificarlo o presentárselo al Señor. Pero la sangre coagulada estaba prohibida, porque lo que dice Levítico es que en la sangre está la vida. Esa es la única explicación que da Jehová. En la sangre está la vida. No, puede que literalmente, pero se refiere también en términos más bien metafóricos. Por lo tanto, lo que está sucediendo acá, la sangre es vida. Y de alguna manera ellos iban a comenzar, por lo tanto, una nueva vida. ¿Qué elementos ve el pueblo? El pueblo está viendo, por un lado, en los sacrificios, el pueblo está viendo el libro del pacto y ahora tiene un nuevo simbolismo que es la sangre del pacto. Eso es lo que ve el pueblo. Pero en el versículo 9, del versículo 9 en adelante es algo exclusivo que vive Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Dice que se acercaron, ¿verdad? Subieron con Moisés. ¿Y qué vieron? Dice el verso 10 que vieron al Dios de Israel. Así dice el versículo, dice, y vieron al Dios de Israel. Y usted se preguntará qué fue lo que vieron. La verdad es que la única descripción que tenemos es respecto no a lo que vieron de Dios, sino a lo que está debajo de Dios. Porque dice que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Eso se convirtió. O sea, puede que la visión se refiera a que estaba el Señor, estaba Dios en el Sinaí, y por lo tanto esto que era tierra y piedra se convierte. ¿Cómo puede haber estado en las alturas? No lo sabemos, no sabemos en qué lugar físico se encontraba Dios cuando se genera esta visión. Pero si usted quiere saber qué era ver a Dios, no tenemos ninguna descripción al respecto. La única descripción que tenemos es lo que estaba debajo de sus pies. ¿Qué vieron? Queda a imaginación, solo ellos tuvieron este privilegio. Hay algunos comentaristas que dicen que en realidad no vieron a Dios.
porque se contrapone a algunos, de hecho en un comentario que voy a leer más adelante, se contrapone porque sabemos de que nadie ha visto a Dios. Por lo tanto, entendiendo ese versículo, muchos plantean de que más bien sintieron su presencia y que ellos probablemente no quisieron alzar su vista por temor a morir, como dice el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Otra versión dice, del mismo versículo, el 11, que y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Por eso, una línea interpretativa es que efectivamente vieron a Dios y que no murieron al ver a Dios y que lo que solamente dejaron escrito para nosotros, porque fue un evento más bien privado, era lo que estaba en la parte inferior, debajo de sus pies. Pero otra línea interpretativa de este mismo versículo es que ellos en realidad no vieron a Dios, sino que más bien por temor no lo vieron completamente, solamente lo que estaba debajo de sus pies, y por otra parte ellos más bien sintieron su presencia, porque dice el versículo 11 al final de que y vieron a Dios y comieron y bebieron. O sea, el versículo no da a entender de que Dios se sentó a la mesa, ¿verdad? Y empezó a comer con ellos, no es eso, sino que la presencia del Señor rodeaba una cena importante, porque los que estaban comiendo, ¿quiénes eran? Moisés, verso 9, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, 70 ancianos. Ellos estaban comiendo. 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos a 70 y 84. 84, aquí yo soy malo para las matemáticas, soy psicólogo, ese es el problema. 84 personas estaban ahí en ese momento. ¿Sí? ¿Está bien? No, 74, mire, soy pésimo para las matemáticas, yo sí. Yo sé leer, yo sé historia, yo matemática nada, no sé sumar. 74 personas estaban ahí, ¿sí? Ya, ahora sí, tengo el check interno, 74 personas. Y ellos estaban ahí comiendo, pero tenían la presencia de Dios alrededor, ¿no? Esa es la sensación, que los rodeaba la presencia del Señor. Los presentes comieron y bebieron, compartiendo una comida o una fiesta para celebrar el pacto que acababan de hacer con el Señor. Aunque no se dice que Dios haya comido con ellos, se observa, por lo tanto, su presencia. Son momentos importantes, como la seña de Año Nuevo, ¿cierto? La cena de Año Nuevo, que algunas quizás sus países también lo hacen, acá en Chile es muy normal que se cena en la noche del Año Nuevo, te juntas en la mesa, conversas, porque estás celebrando algo, es un momento importante. Y eso viene de generaciones, aquí lo estamos viendo, en donde son este grupo importante de personas que están ahí en el monte y están comiendo con la presencia del Señor que los rodea. Hablando sobre el tema de que vieron a Dios o no, un comentario al respecto, dice este comentarista, que lo hemos utilizado bastante en nuestras lecciones, ¿verdad? Que es el comentario bíblico del mundo hispano. Dice sobre vieron a Dios que en la ratificación del pacto, el texto indica que vieron a Dios. El verso 10 emplea el verbo ra, que es la palabra 7200 en el diccionario Strong. Y en el versículo 11 emplea otro vocablo, que es chazá, que es la palabra 2372 del Strong. Se emplea ra normalmente para ver con el ojo físico, y chazá significa más bien contemplar algo visto en una visión. Interesante análisis, ¿no? Que hay dos palabras en hebreo que son distintas. Una es ver de verdad y otra es más bien contemplar a través de un filtro o a través de una visión. A la luz del 33:20, que es otro versículo que nosotros conocemos, que ningún hombre me verá o quedará vivo, le dice Jehová a Moisés. Posiblemente se trata aquí de una experiencia que era difícil en poner en palabras humanas. Ellos no levantaron los ojos porque la única cosa que vieron era algo como un pavimento debajo de sus pies. Era como algo transparente y azul comparable en pureza al mismo cielo. Con el encuentro se dieron cuenta de quién era y al entenderlo, tal como al comprender una idea, decían que vieron a Dios porque contemplaron la grandeza de la visión parcial de Él que se les concedió. De todos modos, vieron a Dios y milagrosamente no murieron. No extendió su mano contra los principales de los hijos de Israel y comieron y bebieron. Me gustó mucho este comentario porque genera un buen equilibrio, ¿no? Entre lo que está sucediendo. Yo creo que sí, efectivamente, la presencia estaba ahí. Yo creo que efectivamente vieron no todo, sino que lograron ver en parte y es lo que lograron escribir. Y es muy peculiar haber comido y cenado con la presencia del Señor que te está rodeando. Es muy peculiar.
Yo creo que todos aquí estamos ya armando un puzzle interno, ¿no? Que al final lo vamos a revelar. Tenemos muchos elementos. Tenemos un libro del pacto, que es un libro nuevo. Tenemos por un lado una sangre del pacto que ratifica este pacto o este libro del pacto. Y por otro lado tenemos una comida en la presencia del Señor. Son elementos que sabemos hacia dónde van apuntados y que aparecen por primera vez aquí en Éxodo capítulo 24. Continúa la lectura en Éxodo 24. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá. Recordemos que están en los límites, ¿ok? No están los hombres comiendo en la parte superior, hay unos límites que no pueden pasar. Ahora Jehová llama solo a Moisés que si él pasa ese límite. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos acá, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Potente. Esto sigue. Lo que habíamos leído en Éxodo 19, esta teofanía de Jehová, vuelve a aparecer nuevamente. Y por primera vez se menciona de que las leyes iban a tomar forma de tablas de piedra. Yo ya se lo he dicho en varias clases anteriores para no enredar la historia, de que el Señor cuando da los 10 mandamientos no nos da en piedra, pasaron primero a papel, porque Moisés, como ya leímos, escribió todo, ¿verdad? Y se los leyó frente al pueblo, las leyes, el Torá, los preceptos, todo lo que le había entregado entre el capítulo 20 y el capítulo 23. Pero ahora el Señor va a realizar algo distinto y que adelanta un poco la historia. Vamos a ver más adelante otro versículo, que en las tablas de piedra solamente estaba escrito los 10 mandamientos. No estaba escrito el libro del pacto que ya estudiamos. Eso quedó en papel. En las tablas de piedra se escribieron los 10 mandamientos, los pilares de la ley para los israelitas. Por lo tanto, lo que tuvo que hacer Moisés, ¿verdad? Es ir al monte, esperar. Y dice, y te daré tablas de piedra. O sea, Moisés no subió con las tablas, no subió con las piedras, sino que todo esto viene entregado directamente del Señor, y ahí viene el concepto que los 10 mandamientos están escritos con el dedo de Dios, porque todo fue entregado por el Señor. Ahora, ¿qué le dijo Moisés en esos, según el verso 18, en esos 40 días y 40 noches? O sea, es mucho tiempo, pero ya vamos a ver qué es lo que pasó durante esos 40 días y 40 noches, porque se siguieron entregando preceptos, pero de otro tipo. Pero no nos adelantemos tanto a eso. Veamos el versículo 13, que tenemos algo interesante. Josué aparece de nuevo, ya lo hemos visto que ha aparecido constantemente en la historia, es su servidor, suben juntos. Pero vamos a ver más en la clase el día lunes de que no estuvo Moisés y Josué al lado, sino que Josué se queda a medio camino, ¿ok? Para atenderlo en lo que necesita. Le dice en el verso 14 Moisés de que esperen ahí está Hur, que ya lo habíamos estudiado, y Aarón, que son personas que pueden encargarse de cualquier cosa importante, ¿no? Del pueblo. Entendamos que Moisés tiene una labor con el pueblo ahí importante, entonces deja a alguien a cargo. Y sube al monte y lo cubrió la nube. ¿Durante cuánto tiempo? Según el verso 16, durante 6 días. ¿Y qué pasó durante esos 6 días? La gloria de Jehová. Que la gloria de Jehová se le conoce en el Antiguo Testamento como el Chequiná. La nube de Jehová, conocida como el Chequiná,
y es una nube, volveremos a ver el Shekinah cuando se construya el templo. Hemos visto mucho esta nube y siempre la gloria de Jehová, cuando se manifiesta en una nube, en el Antiguo Testamento se le conoce como el Shekinah. Entonces, de aquí en adelante, entendiendo el Shekinah, que es la gloria de Jehová, el Shekinah estuvo durante 7 días, 6 días, y al séptimo lo llamó en medio de la gloria del Señor, en medio del Shekinah. ¿Y cómo era la apariencia del Shekinah? Aparte de una nube, tenía también, según el verso 17, era fuego. Era un fuego abrasador que estaba cubriendo el monte. ¿Y quién podía ver esto? Todos los hijos de Israel podían ver de que estaba cubierto por el Shekinah. Y dice que Moisés entró en medio de la nube. ¿Y qué pasó durante esos 40 días y 40 noches? Bueno, paréntesis, por eso sabemos que Moisés es una imagen de Jesús en muchos aspectos. Podríamos hacer un estudio muy interesante de cómo Moisés es tan parecido a la figura de Jesús. Siempre hemos visto que los personajes del Antiguo Testamento son figuras de lo perfecto, ¿no? Figuras de lo que es el Señor Jesús. Pero ¿qué pasó en estos 40 días? Como cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿no? ¿Qué pasó en estos 40 días y 40 noches? Durante o dentro del Shekinah, Moisés recibió las instrucciones del tabernáculo y de sus oficios. Todo esto se va entregando en partes, ¿no? Muy ordenadamente. Primero se entregaron los 10 mandamientos, después se entregó el libro del pacto y después se entregó las instrucciones del tabernáculo y todo lo que conlleva el tabernáculo. Los elementos internos, la construcción de la estructura en sí y también del oficio de quienes iban a oficiar. Y aquí se empieza a hablar de Aarón y de sus hijos, se empieza a hablar de sacerdocio levítico en este momento. Se empieza a hablar que los levitas iban a ser el pueblo encargado y también se les da la instrucción sobre cómo iba a ser la inauguración o el inicio de la presencia del Señor en el pueblo de Dios a través del tabernáculo. Así que esta es la tercera entrega. Repito, se entregó primero los 10 mandamientos, después se entregó el libro del pacto y tercero y último se entrega las instrucciones del tabernáculo. Una opinión muy personal, creo, creo que también durante este periodo de tiempo se entregó el libro de Levítico. Es una opinión muy personal, tratando de analizar la historia de cuándo sucede esto, en qué instancias se entregan todas estas ordenanzas. También me he dado cuenta de que las ordenanzas no siempre son tan lineales, es decir, a veces te encuentras leyendo ordenanzas del tabernáculo y de repente aparece algo sobre los esclavos, pum, insertado en el medio y como que corta un poco la historia. Entonces, muchas instrucciones se fueron entregando, no siempre de forma tan lineal, pero muchas de ellas y muchas instrucciones de Levítico están asociadas al tabernáculo. O sea, no hay Levítico si no hay tabernáculo. Es imposible hablar de Levítico si no existe el tabernáculo primero. Entonces, por eso es que yo creo que muchas cosas también fueron sucediendo de manera más bien entrelazada. Para finalizar esta lección, este puzzle que ustedes yo creo que ya comenzaron a armar, según dice Mateo capítulo 26, verso 27, y tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, el cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Siempre hablamos de que la muerte del Señor es la Pascua, siempre lo hemos dicho y es muy cierto, ¿no? Que es el derramamiento de la sangre del Cordero Inmaculado, el Cordero sin falta. Pero por otro lado, también la cena del Señor tiene una simbología que está en Éxodo capítulo 24. Creo que si uno quiere estudiar los orígenes de la cena del Señor, tenemos que estudiar Éxodo 12, pero tenemos que estudiar lo que es la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, cómo fue instaurada, lo que está detrás, pero también tenemos que estudiar Éxodo 24, porque ahí entendemos lo que significa un libro del pacto que está entre medio. Recordemos que nosotros del antiguo pacto recibimos un nuevo pacto a través de su muerte. Tenemos el concepto de la sangre del pacto y este concepto de la sangre del pacto no es nuevo. Los israelitas lo conocen muy bien, pero que ahora la sangre del pacto no iba a ser de animales, sino que era un pacto que hacía el Señor con toda la humanidad, ¿cierto? A favor de todas las personas por sus pecados. La sangre de Éxodo 24 era una sangre de animal y era exclusiva para los israelitas. Pero la sangre del Nuevo Testamento es la sangre del Señor Jesucristo y es el pacto con
toda la humanidad, para la redención de los pecados. Y tenemos también el concepto de una cena que está entre medio, que es lo que viven las personas frente a la presencia del Señor, donde ellos comieron y bebieron frente a la presencia del Señor cuando estaban cerrando este pacto. Y siempre hablamos nosotros que la conmemoración de la cena del Señor la entendemos de forma muy, muy bonita, de que nos acercamos a la mesa del Señor, tal cual como se acercaron estos hombres a la presencia del Señor a cerrar el pacto. Entonces, lo que se vive en Éxodo 24, la verdad es que nosotros de una forma espiritual y muy maravillosa, la vivimos cada primer día de la semana, en donde nos acercamos frente a la presencia del Señor, el Señor está en medio de nosotros, sabemos que cuando hay dos o más reunidos el Señor está presente, por lo tanto el Señor está en medio de nosotros, estamos rodeados con la presencia del Señor y estamos precisamente recordando un nuevo pacto que el Señor reafirma con nosotros a través del simbolismo del jugo de la vid, que es la sangre del pacto. Así que Éxodo 24 es un espejo de lo que hoy tenemos revelado en la cena del Señor. ¿Qué viene más adelante? Aquí voy a entrar a resumir bastante porque son cosas que ya hemos conversado, querida familia, lo hemos visto en otras oportunidades, que es la construcción del tabernáculo. ¿Por qué se construye un tabernáculo? Dice, perdón, y quiero leer estos versículos más que nada porque vemos dónde se entregan las instrucciones. Dice Éxodo 25:40, que mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte, los 40 días y 40 noches que estuvo en el monte. Más adelante en el capítulo 27 dice, lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Entonces, en dos oportunidades, mientras se están dando las instrucciones, le recuerda a Jehová a Moisés de que todo lo que tiene que hacer de la construcción del tabernáculo, de esta morada del Señor, tiene que ser de acuerdo a lo que se enseñó en el monte durante esos 40 días y durante esas 40 noches. Y es importante la construcción del tabernáculo porque va a ser, por lo tanto, la morada de Dios. Y todas estas instrucciones se están entregando a la vista de todo el pueblo durante 40 días. Sabemos, por supuesto, adelantando un poco la historia, de qué le sucedió al pueblo al ver de que ya llevaba 40 días Moisés en el cerro, en el monte, el cerro, será muy chico, en el monte en realidad, ¿no? Y vemos cómo el pueblo empezó a desesperarse. Pero eso estaba sucediendo, se estaban entregando las ordenanzas del tabernáculo. Por supuesto, no vamos a estudiar lo que está en estos capítulos por dos motivos. Primero, porque ya lo estudiamos. De hecho, recuerden que en el canal de YouTube de la iglesia está los 4 estudios del tabernáculo, en donde se revisan los elementos del tabernáculo, los elementos de los sacerdotes, cómo se viste el sumo sacerdote, y también la última clase que está ahí en pantalla son los simbolismos del tabernáculo con el Nuevo Testamento. Hicimos un paralelo de todos los elementos del tabernáculo y le dimos su aplicación en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Por eso es que no vamos a estudiar esta sección porque por un lado ya la estudiamos y segundo también porque este es un análisis histórico que estamos haciendo del libro de Éxodo, así que vamos a ir directamente a la otra parte de la historia. Y también está en el mismo canal de YouTube la consagración de los sacerdotes, que la mencionamos, que está en el libro de Levítico y específicamente en la lección número 3, que está en el canal de YouTube, que se llama lección 3, bendición y castigo. En esa lección está el inicio del sacerdocio levítico y vemos también el desastre que sucede con Nadab y Abiú. ¿Por qué es tan importante un tabernáculo? Dice Éxodo 29, el objetivo del tabernáculo, ¿qué es lo que está detrás? Es la morada de Dios con su pueblo. Dios no va a estar siempre en el Chequiná, en el monte, sino que necesita morar en medio de su pueblo. Dice Éxodo 29, que en este tabernáculo, ¿no? Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado ¿con qué? Con el Chequiná, con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Es decir, haré tabernáculo. Esa es la palabra que dice en el hebreo original, ¿no? Que dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. No puedo dejar de mencionar Juan capítulo 1, verso 14, que el Señor habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vimos también su gloria, vimos también ese Chequiná
que vieron los antiguos en el tabernáculo, cuando el Señor habitaba en el tabernáculo, ellos veían su gloria. Nosotros, ¿cuándo vimos la gloria? Cuando el Señor hizo un tabernáculo en medio de nosotros. Juan 1:14, la palabra, el Señor, el verbo habitó en medio de nosotros, la palabra original es se tabernaculizó. Es difícil la palabra, pero esa es la original, dice se tabernaculizó, es decir, se hizo tabernáculo en medio de nosotros. Está haciendo referencia realmente a Éxodo capítulo 29 en el verso 45 y parte también del verso 43 hablando de la gloria, porque cuando el Señor, el verbo se tabernaculizó en medio de nosotros, habitó en medio de nosotros, vimos la gloria como la gloria del unigénito del Padre. Entonces, yo creo que si nos gusta anotar un versículo paralelo, en Juan 1:14, yo creo que tenemos que anotar este versículo que está acá, porque en Juan 1:14 es el cumplimiento final del objetivo del tabernáculo y de la gloria del Señor en el tabernáculo. A mí me encanta el tema del tabernáculo, que eso ustedes se han dado cuenta. Me fascina este tema, porque en realidad vemos estos cumplimientos y tiene mucho sentido lo que leemos también en el Nuevo Testamento y hacemos esos clics, ¿verdad? Que también los judíos hacían cuando estudiaban las escrituras. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a dejar a Moisés 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Para nosotros van a ser unos cuantos días, porque el día lunes vamos a continuar con la historia.